Hola, esto es Cultura Pop y hoy veremos algunas películas para ver en estas navidades. Así que ponte cómodo y comencemos. Batman regresa. Es una película estadounidense de 1992, dirigida por Tim Burton. La cinta está basada en el personaje de DC Comics Batman y es una secuela de la exitosa película de 1989, con Michael Keaton repitiendo el papel de Bruce Wayne y Christopher Walken, Michelle Pfeiffer y Danny DeVito en papeles secundarios. Ciudad Gótica se enfrenta a dos nuevos y peculiares criminales, el diabólico y siniestro Pingüino, una criatura solitaria y extremadamente deformada, y la hermosa y seductora, aunque letalmente peligrosa, Gatúbela. Batman se deberá enfrentar al Pingüino, que quiere convertirse en el amo de la ciudad. Black Christmas es una película slasher de 1974 dirigida y producida por Bob Clark y está escrita por Roy Moore, protagonizada por Olivia Hussey, Keir Dullea, Margot Kidder, Andrea Martin, Marian Waldman y John Saxon. La historia sigue a un grupo de hermanas de fraternidad de una hermandad estudiantil que reciben llamadas telefónicas amenazantes y acosadoras, mientras algunas de ellas son eliminadas por una persona desconocida durante la temporada navideña. Crónicas de Navidad es una película estadounidense de comedia navideña del año 2018, dirigida por Clyde Cactis, con guión de Matt Lieberman, y está protagonizada por Kurt Russell, Judah Lewis, Dave Camp, Lamorne Morris, Kimberly Williams y Oliver Hobson. Kate Pierce y su hermano Teddy pretenden grabar a Santa Claus en Nochebuena. Después de que se monten a escondidas en su trineo, provocan un accidente que podría arruinar toda la Navidad. A partir de ese momento, los hermanos vivirán junto a Santa Claus y sus fieles elfos toda una serie de aventuras para salvar la Navidad antes de que sea demasiado tarde. Crónicas de Navidad 2 es una película estadounidense de comedia navideña del año 2020, dirigida y producida por Chris Columbus, quien escribió el guión junto a Matt Lieberman, secuela de la película de 2018. Cuenta con Kurt Russell retomando su papel de Santa Claus. 2 años después de los sucesos de la primera película, Kate Pierce es una cínica adolescente de 13 años, descontenta por pasar la Navidad en Cancún, México, con su madre Claire, su hermano Teddy y el nuevo novio de su madre, Bob Booker, y el hijo de este, llamado Jack. Anhelando volver a casa, Kate intentará regresar a Boston en secreto, antes de tiempo. Duro de Matar es una película de acción estadounidense de 1988, dirigida por John McTiernan y escrita por Steven de Souza y Jeb Stewart. Está basada en la novela Nothing Lasts Forever de 1979 del escritor Roderick Thorpe. En lo alto de la ciudad de Los Ángeles, un grupo terrorista se ha apoderado del edificio Nakatomi, tomando a un grupo de personas como rehenes. Solo un hombre, el policía de Nueva York, John McClane, ha conseguido escapar del acoso terrorista. Aunque está solo y fuera de servicio, McClane se enfrentará a los secuestradores. Duro de Matar 2, dirigida por Renny Harlin y protagonizada por Bruce Willis como John McClane, fue estrenada en 1990. La película está coprotagonizada por Bonnie Bedelia, William Sadler, Frank Conero, Dennis Franks, Fred Thompson, John Amos, Art Stewart, William Atherton y Reginald Bell Johnson. Es Navidad y el teniente John McClane de la policía de Los Ángeles espera en el aeropuerto de Dulles, Washington, la llegada de su esposa. Pronto observa que algo raro sucede en la terminal, viéndose obligado a luchar contra unos mercenarios terroristas que toman por la fuerza la torre de control del aeropuerto y amenazan con hacer que se estrellen numerosos aviones por falta de combustible si no atienden sus exigencias. El Día de la Marmota es una película estadounidense de comedia fantástica de 1993, dirigida por Harold Ramis, a partir de un guión de él y Danny Rubin, protagonizada por Bill Murray y Andy McDowell. Phil es el hombre del tiempo de una cadena de televisión. Va un año más a Punxsutawney a cubrir la información del festival del Día de la Marmota. En el viaje de regreso, Phil y su equipo se ven sorprendidos por una tormenta que los obliga a regresar a la pequeña ciudad.
y a la mañana siguiente, al despertarse, comprueba atónito que comienza otra vez el día de la marmota. El Grinch es una película estadounidense de fantasía y comedia del año 2000, basada en el libro infantil homónimo escrito por el Dr. Seuss y publicado en 1957. La película está dirigida por Ron Howard, quien también la produjo junto a Brian Grazer a través de la productora de ambos, Imagine Entertainment, a partir de un guión de Jeffrey Price y Peter S. Seaman. La película está narrada por Anthony Hopkins y está protagonizada por Jim Carrey como el personaje protagonista, junto a Taylor Momsen, Jeffrey Tambor, Christine Baranski, Bill Irwin y Molly Shannon en papeles secundarios. Cuenta la historia del Grinch, una criatura verde peluda y solitaria que vive en una cueva en lo alto de una montaña, que detesta la Navidad y a los alegres habitantes de Villaquién, y se propone a sabotear su celebración navideña. El joven Manos de Tijera es una película estadounidense de 1990 dirigida por Tim Burton y escrita por Caroline Thompson, a partir de una historia de ella y Tim Burton, que mezcla géneros como la fantasía oscura junto con elementos románticos. El reparto lo encabezan Johnny Depp, Winona Ryder, Diane West, Anthony Michael Hall, Kathy Baker, Vincent Price y Alan Arkin. Cuenta la historia de un humanoide artificial inacabado que tiene hojas de tijeras en lugar de manos, que es acogido por una familia suburbana y se enamora de su hija adolescente. El regalo prometido es una película de comedia estadounidense de 1996, producida por Chris Columbus y dirigida por Brian Levant, y protagonizada por Arnold Schwarzenegger, Sinbad, Phil Hartman, Rita Wilson, Jake Lloyd y Robert Conrad. Howard Langston es un atareado hombre de negocios que llega tarde a la clase de karate de su hijo, Jamie. Para que le perdone, le promete regalarle lo que le pida para Navidad, y Jamie le pide un muñeco Turboman. El problema es que el juguete es el más popular y está agotado en todas las jugueterías. Contando solo con unas pocas horas antes de la Navidad, Howard inicia una cómica odisea por toda la ciudad para tratar de encontrar el regalo prometido. Elf, el duende, es una película estadounidense de comedia navideña dirigida por Jon Favreau, escrita por David Barenboim y protagonizada por Will Ferrell, James Caan y Zooey Deschanel. Fue estrenada por primera vez en los Estados Unidos el 7 de noviembre de 2003. Una Nochebuena, en un orfanato, un bebé gatea dentro del saco de regalos de Santa Claus y acaba en su taller del Polo Norte. Es adoptado y educado como un elfo, pero 30 años después, al crecer, se hace 3 veces más grande que los demás. Deciden entonces que lo mejor para él será encontrar a su familia verdadera. Con esa intención, viaja a Nueva York, donde consigue primero encontrar a su padre, un editor de libros infantiles, adicto al trabajo y al dinero, que figura en la lista negra de Santa Claus. Después, encuentra una nueva madre y descubre que su hermanastro, de 10 años, no cree en los elfos ni en Santa Claus. En realidad, todo el mundo parece haber olvidado el significado de esa fiesta. Cuando la Navidad se acerca, nuestro personaje decide aprovechar su conocimiento del mundo de los elfos para intentar ganarse el amor de su familia y además salvar el espíritu navideño tanto en Nueva York como en el resto del mundo. Equipaje de mano es una película estadounidense de acción y suspenso del año 2024, dirigida por Jaume Collet Serra y escrita por T.J. Fixman. Está protagonizada por Taron Egerton, Sofía Carson, Daniel Deudiller y Jason Bateman. La trama gira en torno a un joven agente de la TSA que es chantajeado para permitir que un agente nervioso suba a bordo de un vuelo con 250 pasajeros en Nochebuena. Ernesto salva la Navidad es una comedia navideña estadounidense de 1988, dirigida por John Cherry, con guión de B. Klein y Ed Turner. Está protagonizada por Jim Varney, Oliver Clark, Noel Parker y Douglas Hill. En la película, Santa Claus decide retirarse y encontrar a su sucesor, viajando a Florida para buscar al hombre especial a quien pasarle su bolsa mágica. Ernest P. Worrell es el elegido y la historia gira en torno a cómo él y un niño deben salvar el espíritu de la Navidad, que está en peligro.
Gremlins es una película de comedia de terror negra estadounidense de 1984, dirigida por Joe Dante y escrita por Chris Columbus y protagonizada por Zach Galligan y Phoebe Cates. Fue producida por Michael Fennell, mientras que Kathleen Kennedy, Frank Marshall y Steven Spielberg fueron los productores ejecutivos. La productora Amblin, que acababa de realizar E.T. el extraterrestre, fue la encargada de realizar la película. Rand Pelzer es un viajante que un día regala a su hijo Billy una tierna y extraña criatura llamada Mogwai. El inocente regalo, sin embargo, será el origen de toda una ola de fechorías y destrucción en un pequeño pueblo de Estados Unidos. Todo empieza cuando las reglas para cuidar al Mogwai son infligidas, las cuales son 3 reglas básicas: no darle de comer después de medianoche, no mojarlo y evitar que le dé la luz del sol. Harry Potter y la Piedra Filosofal es una película británica-estadounidense de fantasía y aventura, basada en el libro homónimo de J.K. Rowling, dirigida por el cineasta Chris Columbus y estrenada en el año 2001. La historia sigue a Harry Potter, un niño que al cumplir 11 años descubre que es un mago y es enviado al colegio Hogwarts de magia y hechicería para comenzar su entrenamiento como mago. Jack Frost es una película navideña de 1998 dirigida por Troy Miller y protagonizada por Michael Keaton y Kelly Preston. Jack Frost, un cantante que se pasa la mayor parte del tiempo viajando, no puede ocuparse tanto como quisiera de su hijo Charlie. Cuando fallece en un accidente de automóvil, Charlie se queda muy triste hasta que Jack regresa reencarnado en un muñeco de nieve. Last Christmas, otra oportunidad para amar. Es una comedia romántica navideña del año 2019, dirigida por Paul Feig y escrita por Bryony Kimmings y Emma Thompson, quien desarrolló la historia junto a su esposo, Greg Wise, inspirada en la canción homónima de 1984 y en la música de George Michael y Wham. La película está protagonizada por Emilia Clarke. Kate es una mujer joven que suele tomar siempre la decisión menos acertada, y su último error es haber aceptado un trabajo como elfo de Santa Claus en un centro comercial. Sin embargo, el destino la lleva a conocer a Tom, circunstancia que cambia por completo su vida. Para Kate, todo es demasiado bueno para ser cierto. Los fantasmas atacan al jefe. Es una comedia estadounidense de 1988 escrita por Mitch Glaser y Michael O'Donoghue y dirigida y producida por Richard Donner. Es una sátira de Un cuento de Navidad de Charles Dickens. La desbordante alegría de las fiestas navideñas hace que Frank Cross sufra alucinaciones fantasmagóricas. Cross, que ha hecho una carrera meteórica desde el puesto más modesto del departamento de envíos de una cadena de televisión hasta alcanzar la presidencia. Es tacaño, desagradable, ingrato, implacable y con un cruel sentido del humor. Antes de que la Nochebuena termine, recibirá la visita de un desconcertante taxista neoyorquino del pasado, una estrafalaria hada del presente y un sádico mensajero del futuro, que lo harán replantearse su vida y tratarán de hacerlo cambiar para mejor. Los Muppets en Un cuento de Navidad es una película musical navideña estadounidense de 1992, dirigida por Brian Henson en su debut como director, a partir de un guión de Jerry Yule, y es la cuarta película de cine protagonizada por los Muppets. Adapta la novela corta de 1843, Un cuento de Navidad, de Charles Dickens. Está protagonizada por Michael Caine como Ebenezer Scrooge. Michael Caine da vida al avaro señor Scrooge, quien recibe la visita de unos fantasmas la noche de Navidad y es transportado a su pasado, presente y futuro, viendo que el panorama es muy poco alentador. Menores sueltos es una película de comedia del año 2006, dirigida por Paul Feig y protagonizada por Dylan Christopher, Lewis Black, Wilmer Valderrama, Tyler James, Brett Kelly, Gia Mantegna y Queen Shepard. Es Nochebuena y una espesa niebla ha provocado el cierre del aeropuerto y amenaza con arruinar las vacaciones de los pasajeros que se han quedado en tierra. Aislados por la nieve, de camino a casa de su padre, 2 jóvenes, Spencer y su hermana pequeña, Catherine, son llevados a la sala para menores del aeropuerto. Desesperado por huir, Spencer intenta escapar hacia la libertad
junto con otros amigos, con el gruñón director del Departamento de Relaciones con los Pasajeros, Oliver Porter, y su ayudante, Zach Van Burke, y todos los guardias de seguridad del aeropuerto pisándole los talones, este grupo de jóvenes aprenderán a dejar a un lado sus diferencias y ayudarse entre ellos para escapar de las garras de las autoridades aeroportuarias. Mi pobre angelito es una película estadounidense de 1990, escrita y producida por John Hughes y dirigida por Chris Columbus. Está protagonizada por Macaulay Culkin, Joe Pesci, Daniel Stern, Catherine O'Hara, Robert Bluson, John Hurt y John Candy en los papeles principales. Kevin McAllister es un niño de 8 años, miembro de una familia numerosa, que accidentalmente se queda abandonado en su casa, cuando toda la familia se marcha a pasar las vacaciones en Francia. Kevin aprende a valerse por sí mismo e incluso a proteger su casa de Harry y Marv, dos ladrones que se proponen asaltar todas las casas cerradas de su vecindario. En cuanto su madre se da cuenta del error que ha cometido, regresa apresuradamente a Chicago para recuperar a su hijo. Mi pobre angelito 2, perdido en Nueva York, es una película cómica estadounidense de 1992, secuela de la película de los 90. Al igual que su predecesora, fue dirigida por Chris Columbus, escrita y producida por John Hughes y protagonizada por Macaulay Culkin, Joe Pesci, Daniel Stern, Catherine O'Hara y John Hurt, que repiten en sus papeles de la primera película, mientras que Tim Curry y Brendan Fraser, junto con Rock Schneider, interpretan a nuevos personajes. En plenas fiestas navideñas, el pequeño Kevin McAllister y su familia están a punto de tomar un avión para disfrutar de unas pequeñas vacaciones, pero Kevin se equivoca y se embarca en un avión que lo lleva a Nueva York, donde vuelve a encontrarse solo y desprotegido. Y allí tendrá que volver a enfrentarse a los bandidos mojados, que ahora son los bandidos pegajosos, y tratar de que en el hotel no descubran que está solo en Nueva York mientras dormías. Es una película de comedia romántica escrita por Daniel G. Sullivan y Frederick Lebow, dirigida por John Turturro y distribuida por Buena Vista International. Estrenada el 21 de abril de 1995. Lucy es una joven taquillera del metro con poca suerte en el amor. Su sueño es salir con Peter, un guapo ejecutivo que todos los días coge el metro sin fijarse en ella. Un día Peter tiene un accidente en el metro y aunque Lucy le salva la vida, queda en estado de coma. Cuando va a visitar al hospital a Peter, los familiares de Peter creen que ella es su prometida. Lucy no se atreve a decirles la verdad y la situación se complica porque Jack, el hermano de Peter, empieza a sospechar que Lucy no es la novia de su hermano. Milagro en la calle 34. Es una película de 1994 de la 20th Century Fox, remake del galardonado film del mismo título de 1947. Está protagonizada por Mara Wilson, Richard Attenborough, Elizabeth Perkins, Dylan McDermott y J.T. Walsh. Durante un desfile navideño organizado por unos grandes almacenes, el hombre que encarna a Santa Claus es sustituido por indisposición. Un anciano llamado Chris se ofrece a la señora Walker, responsable del desfile, para encarnar a Santa Claus. Después del desfile es contratado por dar a la perfección el tipo de personaje, pero todo se complica cuando él asegura que es el auténtico Santa Claus. Noche sin paz. Es una película de comedia y acción navideña estadounidense del año 2022, protagonizada por David Harbour como Santa Claus, que luchará contra mercenarios que han tomado como rehén a una familia adinerada en su casa. Está dirigida por Tommy Wirkola y escrita por Pat Casey y Josh Miller. Qué bello es vivir. Es una película estadounidense de 1946, dirigida y producida por Frank Capra, basada en el cuento de The Great Gift, El Mayor Regalo, escrito por Philip Van Doren en 1939 y publicado de forma privada en 1943. Está protagonizada por James Stewart y George Bailey, un hombre que ha renunciado continuamente a sus sueños debido a su sentido de la responsabilidad, su generosidad y altruismo, cuyo propósito de desvivirse en Nochebuena provoca la intervención de su ángel de la guarda, Clarence O'Body. Clarence muestra a George cuántas vidas ha afectado con su ayuda
y cómo sería la vida en su pueblo si él nunca hubiera existido. Santa Cláusula es una película cómica de 1994, dirigida por John Paskin, producida por Robert Neumeyer, Brian Reilly y Jeffrey Silver, y está escrita por Leo Benvenuti y Steve Rupnik, producida por Walt Disney Pictures y protagonizada por Tim Allen como Scott Calvin, que es el padre divorciado de Charlie. Scott se encuentra enfadado porque la madre de Charlie, Laura, y su padrastro, un psiquiatra llamado Neil, le han contado que Santa Claus no existe. Mientras el enfadado Charlie visita a su padre el día de Navidad, un ruido en el tejado hace subir a su padre, que se enfrenta con el intruso, que se acaba cayendo al vacío. El intruso resulta ser Santa Claus, y debido a una misteriosa cláusula, ahora Scott deberá ocupar su puesto. Santa Cláusula 2 es una película estadounidense de comedia y fantasía navideña del año 2002, dirigida por Michael Lembeck en su debut como director, y es la secuela de Santa Cláusula de 1994, y es la segunda entrega de la franquicia Santa Cláusula. Las vacaciones comienzan el 1 de noviembre, y Santa comienza la búsqueda de la perfecta señora Claus. Scott Calvin ha sido Santa Claus durante los últimos 8 años, y sus leales duendes lo consideran el mejor Santa de todos los tiempos. Pero Scott tiene problemas. Su hijo Charlie ha caído en su lista de traviesos del año. El mismo Santa se está desatando misteriosamente, y lo peor es que si Scott no se casa antes de la Nochebuena, dejará de ser Santa para siempre. Desesperado por encontrar una esposa y ayudar a su hijo, Scott se encamina a casa y deja a un suplente para vigilar las cosas en el Polo Norte. Pero cuando este suplente instaura ciertas y extrañas redefiniciones de travieso o agradable, poniendo en riesgo la Navidad, es tiempo de que Scott regrese con una nueva bolsa de magia para tratar de salvar la Navidad. Santa Cláusula 3 es una película estadounidense del año 2006 y es la secuela de Santa Cláusula 2. Está protagonizada por Tim Allen y Elizabeth Mitchell y está dirigida por Michael Lembeck y producida por Brian Reilly, Bobby Newer y Jeffrey Silver. Santa, también el hombre corriente Scott Calvin, se enfrenta a una doble tarea: cómo mantener unida y feliz a su nueva familia y cómo parar a Jack Frost, interpretado por Martin Short, en su vil intento de destruir la Navidad. Aún a riesgo de revelar la ubicación secreta del Polo Norte, Scott invita a sus suegros a compartir las vacaciones navideñas con él y su esposa, Carol. A esta aventura se une la extensa familia de Scott, su hijo Charlie, su exmujer Laura, su marido Neil y su hija Lucy, que junto con el elfo Curtis tratarán de frustrar los planes de Jack Frost para hacerse con el control del Polo Norte. Una Navidad de locos. Es una comedia navideña estadounidense del año 2004, dirigida por Joe Roth, con guión de Chris Columbus y está protagonizado por Tim Allen, Jamie Lee Curtis, Dan Aykroyd, Eric Per Sullivan, Chris Marine, Jake Busey y Emmett Walsh, basada en la novela de 2001 Skipping Christmas, de John Grisham. Narra la historia de una pareja de mediana edad que, para disgusto de sus vecinos, deciden renunciar a las celebraciones de Navidad, después de que su hija se una al cuerpo de paz, hasta que inesperadamente ella decide regresar a casa para las fiestas, lo que lo pondrá en apuro a él y a su esposa, y tendrán que hacer una celebración de Navidad muy rápidamente. Vacaciones de Navidad es una película estadounidense de comedia navideña del año 1989 y es la tercera entrega de la franquicia de películas Vacaciones. Fue dirigida por Jeremiah Chechik, escrita y coproducida por John Hughes y protagonizada por Chevy Chase, Beverly D'Angelo y Randy Quaid. Clark Griswold, movido por un generoso y sentimental espíritu navideño, quiere sorprender a toda su familia con una gran fiesta. La suerte no suele acompañarlo y esta vez no va a ser diferente. Una sucesión de disparatados desastres convertirán la esperadísima sorpresa de Clark en un verdadero caos. Y cuéntame, ¿qué película navideña me recomiendas? Déjalo en la caja de comentarios. Suscríbete y dale like para más contenido como este. Y recuerda, esto es Cultura Pop y que la fuerza te acompañe.